Cuba, una nación de contrastes, donde la vida palpita. Cuando piensas en Cuba, ¿qué se te viene a la mente? Una isla donde el sol, la música y el ritmo de la existencia parecen danzar al límite de lo permitido. Detrás de su belleza natural, se esconde una realidad igualmente cautivadora: las jineteras, mujeres que entrelazan la sensualidad con la lucha diaria por sobrevivir, y un ambiente que convierte a la nación en uno de los destinos más seductores del planeta. ¿Por qué Cuba despierta tanta curiosidad y anhelo en quienes la visitan? Sumérgete en los enigmas de una cultura que hechiza al mundo entero. Quédate hasta el final y te mostraremos Cuba sin adornos ni tapujos. La esencia cubana, un atractivo irresistible. Cuba es un país que capta la atención por sus marcados contrastes. Desde sus costas de arena fina y aguas diáfanas hasta sus avenidas repletas de autos clásicos y edificaciones antiguas, es como un museo al aire libre. Todo aquí posee un encanto particular que envuelve a quienes lo exploran. Pero no es solo su estética lo que sobresale. La música cubana goza de reconocimiento global: la salsa, el son, la rumba. Más que estilos musicales, son parte integral de la identidad de la nación. En cada rincón hay una orquesta o un conjunto espontáneo que parece interpretar melodías para infundir vitalidad al día. Es imposible no dejarse llevar por el compás que inunda el ambiente. La gastronomía es otro elemento que asombra. Platillos como el congrí, la ropa vieja o los tostones no solo son exquisitos, sino que reflejan la fusión cultural de la isla. Y, por supuesto, el café cubano, intenso y robusto, es casi una tradición obligatoria para iniciar o concluir la jornada. Por otro lado, los escenarios naturales son imponentes. Desde el Valle de Viñales con sus plantaciones de tabaco y formaciones montañosas únicas hasta los cayos paradisíacos como Cayo Coco o Cayo Largo, Cuba ofrece algo para cada preferencia. Es un sitio que no solo se observa, sino que se percibe en cada detalle. Y si hay algo que verdaderamente define a Cuba es su pueblo. Los cubanos poseen una forma singular de acoger a los visitantes, con calidez, ingenio y una actitud tenaz frente a las adversidades. Es algo que muchos viajeros mencionan al partir: lo que más les impresiona no son los parajes, sino la gente. Ahora, exploraremos algunas particularidades sobre Cuba y, a continuación, abordaremos el tema de las célebres jineteras cubanas. Peculiaridades cubanas, un vistazo a su singularidad. Cuando piensas en Cuba, probablemente lo primero que te venga a la mente son los célebres automóviles clásicos. La mayoría de estos vehículos llegaron de Estados Unidos entre 1900 y 1950. Sin embargo, tras la Revolución cubana, el panorama cambió. Debido a ese suceso, Estados Unidos impuso el conocido bloqueo o embargo a Cuba. De esta forma, los cubanos conservaron los coches que ya tenían y hallaron la forma de mantenerlos operativos hasta el presente. La solución: emplear piezas de automóviles importadas desde Rusia, una nación aliada del socialismo. La isla se precia de producir algunos de los mejores tabacos del planeta. Su cigarro más afamado es el habano, y su calidad es insuperable a nivel mundial. No obstante, en Cuba se manufacturan otros puros que no son habanos. El habano es una denominación de origen y se reserva exclusivamente para los puros elaborados en Cuba conforme a las normativas de cultivo y producción establecidas por el Consejo Regulador. Como dato curioso, el 90% de los puros cubanos se comercializan al gobierno. El resto puede ser vendido de manera privada por los cultivadores de tabaco. ¿Qué provisiones adquirirías si solo dispusieras de $5 al mes? Es evidente que el dinero no sería suficiente para mucho. Las restricciones con otras naciones han generado una escasez de comestibles. Cuando los productos llegan a los almacenes, la gente se apresura para conseguir comida porque el suministro es muy escaso. Esta es una de las principales dificultades y preocupaciones que enfrentan en este país. Por ello, cada hogar posee una libreta de racionamiento. De esta manera, los cubanos pueden acceder a una ración específica y autorizada de alimentos para cada individuo. La tasa de alfabetización es una de las más elevadas del mundo, pero no siempre fue así. En 1959, el 60% de la población era considerada semianalfabeta. ¿Qué motivó el cambio? La educación se volvió accesible, gratuita y obligatoria para todos. Durante los últimos 70 años, la nación ha dado prioridad a este ámbito para su población. La ropa vieja es, sin duda, uno de los manjares más representativos de Cuba. Consiste en carne de res deshilachada cocinada lentamente en una rica salsa a base de tomate, pimientos, cebolla, ajo y condimentos como el comino y el orégano. Su nombre peculiar deriva del aspecto del plato: la carne desmenuzada recuerda a telas desgarradas. Aunque es un plato típico cubano, sus raíces se remontan a España, específicamente a las Islas Canarias, desde donde llegó a América durante la época colonial. Con el tiempo,
la receta se adaptó a los ingredientes y usos locales, convirtiéndose en un emblema de la gastronomía cubana. La ropa vieja se sirve tradicionalmente acompañada de arroz blanco y frijoles negros, lo que en Cuba se denomina moros y cristianos. También puede ir acompañada de tostones, plátanos maduros fritos o yuca con mojo, que realzan aún más el sabor del platillo. Lo que hace especial a la ropa vieja no es solo su gusto, sino el simbolismo que encierra. Representa la destreza de los cubanos para transformar ingredientes sencillos y al alcance de todos en algo delicioso y memorable. El zunzún, conocido popularmente como colibrí abeja, es una de las maravillas más diminutas de la naturaleza y un emblema de Cuba. Esta minúscula ave es autóctona de la isla, lo que significa que solo puede hallarse en este lugar, y es reconocido como el pájaro más pequeño del mundo. Mide entre 5 y 6 centímetros de largo y pesa aproximadamente 1,8 gramos, es decir, menos que una moneda. Es tan pequeño que a menudo se confunde con un insecto. El deporte predilecto de Cuba es el béisbol. Este deporte se introdujo en 1860 por cubanos que estudiaban en Estados Unidos y por marineros estadounidenses que recalaban en los puertos de Cuba. Se cuenta que Nicio Guilló fue el primero en traer un bate de béisbol al país en 1864, una de las curiosidades más relevantes de Cuba y el deporte. Un Cuba libre, por favor. Sin duda, este cóctel es uno de los más célebres del mundo, y su componente principal es el ron, un licor que también es un símbolo de la cultura cubana. Este cóctel, que combina ron, refresco de cola, hielo y un toque de limón, no solo es una bebida refrescante, sino también una insignia de la identidad cubana que ha cautivado a millones de personas en todo el planeta. El 4 de febrero de 1862, la familia Bacardí fundó una destilería en Santiago de Cuba, donde comenzaron a experimentar con diversas mezclas para crear un ron de sabor suave y refinado. Tras años de dedicación, lograron perfeccionar la fórmula que los conduciría a la fama mundial, el ron Bacardí. Con su característico murciélago en la etiqueta, rápidamente se convirtió en sinónimo de calidad y orgullo nacional. Sin embargo, la historia del Bacardí dio un giro dramático en 1959, cuando Fidel Castro asumió el poder en Cuba. Como parte de la nacionalización de las empresas privadas, la familia Bacardí perdió el control de su destilería y decidió trasladar su producción a Puerto Rico, donde continuaron elaborando su afamado ron. A pesar de su reubicación, el Bacardí siempre será recordado como un símbolo de los orígenes cubanos y de la riqueza de su tradición ronera. Por cierto, si aún no has visto el video de Puerto Rico en nuestro canal, deberías verlo, no te lo pierdas. Al planificar tu viaje a Cuba, notarás algo particular: hay pocos hoteles disponibles en comparación con otros destinos turísticos. Por eso, una de las mejores alternativas es optar por una casa particular, una vivencia única y auténtica que te permitirá sumergirte en Cuba desde su interior. No te preocupes, la mayoría de estas casas operan con autorización oficial del gobierno cubano y están equipadas para recibir a huéspedes internacionales. Encontrarás confort, pulcritud y, en muchos casos, servicios adicionales como comidas caseras, transporte y sugerencias locales. Estas residencias suelen ser más asequibles que los hoteles y, a la vez, ofrecen una oportunidad invaluable para adentrarte en la cultura cubana. Lo más especial de hospedarse en una casa particular es la conexión directa con una familia local. El CAP, peso cubano, y el CUC, peso cubano convertible, fueron las dos monedas oficiales en Cuba desde 1994 hasta 2021. Mientras que el CAP se utilizaba principalmente por los residentes, el CUC estaba destinado mayoritariamente a los turistas y a las transacciones relacionadas con el turismo. Sin embargo, en 2021, el CUC fue abolido y reemplazado por una moneda virtual conocida como MLC, moneda libremente convertible, que ahora ocupa un papel crucial en la economía cubana. En Cuba, los dólares en efectivo no son aceptados para realizar pagos. En Cuba puedes usar efectivo en pesos cubanos, CAP, o tarjetas de débito y crédito. No obstante, estas tarjetas no pueden estar vinculadas a bancos estadounidenses ni a cuentas en dólares debido a las restricciones del embargo económico. Es fundamental planificar con antelación y verificar que tus tarjetas sean compatibles antes de viajar para evitar inconvenientes durante tu estancia. Recuerda que el acceso al efectivo puede ser limitado, así que es recomendable llevar una combinación de opciones de pago para asegurar una experiencia sin contratiempos en Cuba. Entre el brillo y la penumbra, la realidad de la inseguridad. En Cuba, la hermosura natural y cultural coexiste con realidades mucho más intrincadas. Una de las más debatidas es la de las jineteras. Estas mujeres, que para algunos encarnan la sensualidad y para otros simbolizan una lucha por la supervivencia, reflejan una faceta de la isla que no siempre se expone en los folletos turísticos. El término jinetera se emplea, en una analogía clara con montar a caballo, para describir a mujeres, y ocasionalmente hombres, que procuran mejorar su situación económica acompañando a viajeros.
Pero detrás de esta denominación existen historias humanas colmadas de matices. Muchas de estas mujeres no solo buscan dinero, sino también acceso a recursos elementales, oportunidades o incluso una vía de escape de la cruda realidad que afrontan en su día a día. Para comprender esta situación, es crucial analizar el contexto económico de Cuba. Con salarios que a menudo no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas, algunas personas recurren a opciones que, aunque reprobadas por ciertos sectores, ellas perciben como una salida. En este escenario, el turismo internacional se transforma en una ocasión, si bien está cargada de riesgos y estigmas. Sin embargo, no todo es lo que parece. Detrás de las sonrisas y el flirteo se esconden relatos de privación, desesperación y, a veces, incluso explotación. Es una realidad que fusiona seducción y apremio, y que expone las paradojas de una sociedad que pugna por salvaguardar su decoro frente a las vicisitudes. El monto que cuesta el servicio de una jinetera oscila entre los $20 y $30 por noche, lo que, en comparación con los $25 que percibe un profesional al mes en Cuba, resulta ser la actividad que genera mayores ingresos en la isla. Por eso, existe una gran actividad en el sector de las jineteras. El negocio es tan lucrativo que incluso los menores de edad se involucran o son forzados a hacerlo. Abordar el tema de las jineteras no es juzgar, sino intentar comprender. Es una realidad que existe y que, para bien o para mal, conforma parte de la complejidad de Cuba. Al final, no se trata solo de un fenómeno social, sino de vidas humanas marcadas por circunstancias que no siempre son sencillas de modificar. El lado oculto de Cuba, desafíos y resistencia. Cuba también posee un aspecto sombrío que los visitantes rara vez perciben de cerca. Este lado se caracteriza por las dificultades económicas, las restricciones políticas y la incesante lucha de los cubanos por superar los impedimentos cotidianos. El salario promedio en Cuba es uno de los más bajos del mundo, y muchas personas deben recurrir a la economía informal para subsistir. El trueque, las remesas enviadas por parientes en el extranjero y la inventiva para resolver, como ellos lo denominan, son parte del quehacer diario de quienes se enfrentan a la escasez de productos básicos. Adquirir alimentos, medicamentos o incluso artículos de higiene puede transformarse en una proeza, especialmente en los momentos más acuciantes. A esto se suman las limitaciones en el acceso a la información y la tecnología. Aunque la conexión a Internet ha mejorado en los últimos años, sigue siendo costosa y restringida, lo que dificulta a muchos cubanos acceder a noticias del exterior o mantenerse en contacto con sus allegados fuera de la isla. No obstante, el lado oscuro de Cuba también subraya la resiliencia y la creatividad de su gente. A pesar de los problemas, los cubanos hallan maneras de salir adelante, ya sea improvisando soluciones, desempeñando múltiples empleos o apoyándose mutuamente. Esta contienda diaria no solo refleja las contradicciones de la isla, sino también su fortaleza. Maravillas de la UNESCO, tesoros imprescindibles. Cuba es un país rebosante de historia, cultura y hermosura natural, tanto que alberga 9 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos lugares no solo son reconocidos por su trascendencia cultural o natural, sino porque representan la riqueza y diversidad que hacen única a la isla. El más famoso de estos sitios es La Habana Vieja, un viaje al pasado con sus calles adoquinadas, edificaciones coloniales y una atmósfera que fusiona historia y modernidad. Recorrer sus plazas emblemáticas, como la Plaza de Armas o la Plaza de la Catedral, es como pasear por un museo al aire libre lleno de vida. Pero La Habana Vieja es solo el inicio. Entre los otros sitios Patrimonio de la Humanidad se encuentran joyas como Trinidad, una ciudad que parece detenida en el tiempo, con sus casas coloridas y su proximidad al Valle de los Ingenios, donde las plantaciones de azúcar narran historias de la Cuba colonial. También está Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, que destaca por su arquitectura francesa y su elegante malecón. En el ámbito natural, el Valle de Viñales es uno de los parajes más impresionantes, rodeado de montañas únicas llamadas mogotes y con vastas plantaciones de tabaco. Este valle es un Edén para los amantes de la naturaleza y la quietud. Otro tesoro natural es el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, un lugar de excepcional biodiversidad que exhibe la riqueza ecológica de Cuba. Además, se encuentran los sitios históricos como San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, una fortaleza que protegía la isla de los ataques piratas, y el centro histórico de Camagüey, célebre por su diseño urbano singular en forma de laberinto para despistar a los invasores. Explorar estos 9 patrimonios de la humanidad es sumergirse en la esencia de Cuba, un país que combina historia, cultura y naturaleza de una manera que no se halla en ningún otro lugar del mundo. Cuba es mucho más que un destino turístico, es un lugar impregnado de historias complejas, de alegrías y de desafíos que no siempre son evidentes a simple vista. Comprender esta dualidad es crucial para apreciar la verdadera esencia de la isla. Suscríbete al canal si amas Cuba. Así es Cuba, y así te la hemos revelado, sin filtros.